Amigos, muy buen día. Tenemos este nuevo proyecto para nuestro canal. Vamos a restaurar esta mesa por completo. Aquí en la esquinita de abajo ya estamos viendo el video de cómo quedó nuestra mesa, para que se den una idea. Y bueno, estas son las condiciones en las que la encontramos hoy. Ya estamos desarmando, quitando el paño para llevárnoslas al taller y poder empezar la restauración de esta mesa. Y esperamos que te guste este video, quédate hasta el final porque te va a gustar y te va a servir muy bien si tú quieres hacer la restauración de tu mesa. Vamos a empezar a desarmar nuestra mesa para llevárnoslas al taller. Así es como va el proceso hasta hoy. Hemos desarmado la mesa por completo. Como pueden ver, esto ha quedado totalmente limpio. Le hemos hecho nuevamente estas estrellas que son de vistas y ya hemos puesto el resane para que nos quede un acabado bonito, ya que esto anteriormente, como se puede ver aquí también, esto es solamente esmalte, amigos. Pues es un mal trabajo de pintura para una mesa de billar. Vamos a proceder también a despintar todo lo que son las patas de la base de nuestra mesa para que nos quede mucho mejor. Va a quedar como nueva nuestra mesa, amigos. Como pueden ver, aquí ya hemos retirado también las bandas, la tira que va aquí en este canal, que es la que nos ayuda a la hora del tapizado, también las haremos nuevas. Y bueno, quiero mostrarles que esto lo que es la cubierta, lo que es donde va la banda de nuestra mesa de billar, esto estaba cubierto con formaica, podemos verla, pero pues ya está rota, ya está muy rayada, muy maltratada, como pueden ver aquí. Entonces pues esta hormiga que tiene aquí arriba pues ya no nos sirve. Es por eso que la estamos retirando por completo, ¿verdad? La vamos a quitar toda, porque pues ya es obsoleto. Ya esto no nos sirve. Vamos a dejar una cubierta nada más pintada con barniz poliuretano. El cliente le ha pedido nuevamente que sea negra. Tenía en el primer video que ustedes vieron sobre este tema, sobre el mantenimiento de esta mesa y el retapizado, no, que tenía un paño negro muy dañado, perdón, un paño verde, que es el que habitualmente usan las mesas de billar. En esta ocasión llevará un paño azul. Es un paño azul rey que ya tengo por acá, como pueden ver, que pues es de buena calidad, mucho mejor que el paño que tenía anteriormente. Este paño pues va a realzar mucho la mesa, aunque es azul, porque es un paño que no es muy habitual en las mesas de billar, pero que también le va a dar una muy bonita vista. Voy a hacer un video sobre el retapizado de la mesa completa para que ustedes vean cómo se hace. Si tú quieres darle mantenimiento, si tú quieres nada más retapizar tu mesa y no darle un mantenimiento general porque no lo necesita como esta, te voy a hacer un video paso a paso para que puedas hacer tú el retapizado de tu mesa. Ok, de momento pues les dejo este segundo video sobre nuestro mantenimiento. Así es como va nuestra mesa el día de hoy. Estamos en el día 2 de nuestro mantenimiento. Todo esto estaba muy chueco, como pueden ver, es un tablón de tercera el que le pusieron aquí. Está lleno de ojos, un muy mal trabajo, pero pues nos toca a nosotros darle vida nuevamente a esta mesa. Amigos, pues
les dejo aquí este video y les seguiré subiendo los demás videos para que vean el avance de nuestra mesa de billar. Más adelante también, si quieres saber las dimensiones de la mesa, si tú tienes la idea de la intención de hacer una, te enseñaré también las dimensiones que se usa para una mesa de billar y también la puedes hacer. Bien amigos, pues aquí ya está terminada de pintar nuestra mesa. Estamos prácticamente listos para empezar nuestro tapizado. Tendremos que dejar secar nuestro material, nuestro barniz. Y bueno, ese es el avance que tenemos al día de hoy. Como pueden ver, pues ya está ahí el acabado negro. Hemos redondeado un poco más la cubierta a como venía, que venía muy cuadrada, para hacerla más cómoda a la hora de que se juegue en la mesa. Pues ya le hemos redondeado la cubierta para que sea más cómodo. Recuerden que la parte de abajo, una de las patas no estaba en su lugar. Ya hemos reforzado, hemos hecho todo el trabajo de carpintería para que quede nuevamente como nueva. Y pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra mesa ya pintada. Y ya el día de mañana, en el día 4, empezaremos ya nuestro tapizado de esta mesa. Y pues les haré el video de el tapizado para que puedan hacerlo ustedes si es que están pensando cambiar el tapizado de su mesa, el cambio de paño de la mesa de billar. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y ahorita procederé ya nada más a poner las marcas, de nuestra mesa, que ya he hecho el hoyo, como pueden ver aquí. Es un hoyo de media y llevan estas marcas, estos puntos, que esta mesa básicamente solo traía un botón. Quiero que vean, aquí es un botón lo que se está usando como marca, y pues volvemos a ponérselas en su lugar así como venía la mesa. Las dejaremos pegando. No las he querido poner para que no se pintaran, no tuviéramos el problema de estar tapándolas y bueno, que sería un poquito más de trabajo. Ahorita ya que una vez pintada nuestra mesa, procederé a poner nuestras marcas y quedará lista. Ya nada más se estará curando el acabado, lo que falta de esta tarde, y mañana más o menos como al mediodía estaremos empezando a tapizar nuestra mesa. Pues bien amigos, aquí les dejo este video. Espero que les guste, déjenos sus comentarios. Estaré haciendo un video más, no sé si 1 o 2 videos para el tapizado, y dejaremos nuestra mesa ya en su lugar, nivelada y con su paño nuevo, lista para usarse amigos. Y bien amigos, pues ha llegado la hora de empezar a tapizar nuestra mesa de billar. Ya tenemos por aquí las bandas que habíamos retirado para poder pintarlas. Vamos a volver a pegar en su lugar. Tenemos las bandas que retiramos aquí. Tenemos por aquí estas tiras que van a ser las que vamos a poner aquí.
en este canal que vemos acá, que es el que va a agarrar el paño, y de ahí vamos a doblar hacia la parte de abajo, de aquí hacia acá. Entonces esta tira nos va a ayudar a meter el paño, a ponerlo en su posición para empezar el tapizado. Pues bien amigos, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pues proteger nuestra cubierta. La vamos a cubrir con poliestretch para que no se nos maltrate durante el trabajo de tapizado, y vamos a empezar. Ok amigos, vamos a ello. Bien amigos, pues vamos a empezar. Ya he puesto un poco de resistor 5000 en este bote, que es lo que vamos a ocupar para pegar nuestra banda. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a pegar la banda en todo alrededor, porque la retiramos para el pintado, el repintado. Así es que vamos a pegar nuevamente la banda. Bien, pues ponemos el pegamento sobre la madera donde vamos a pegar nuestra banda, y también lo hemos puesto sobre la banda para poder empezar a pegarlo. Bien, pues procedemos a pegar nuestra banda. El pegamento de contacto ya está listo para podernos pegarla. Vamos a irla pegando en su lugar nuevamente. Nuestra banda nuevamente puesta en su lugar, y así con esta misma técnica vamos a terminar de pegarla toda. Y bueno amigos, pues estamos procediendo ya a empezar a tapizar nuestra cubierta de nuestra mesa de billar. Ya la hemos protegido un poco para evitar que se nos dañe la pintura que recientemente pusimos, y ya empecé a pegar nuevamente la banda en su lugar con pegamento 5000. Hay que volverla a pegar completa. Ya he pegado de este lado, y estoy pegándola de acá al extremo. Pegaremos las dos bandas largas. Tengo también ya por aquí estas tiras de madera, que son las que van en este canal, que nos van a ayudar a fijar el paño y empezar nuestro tapizado. Pues bien amigos, empecemos, o más bien continuemos con nuestro trabajo. Bien amigos, continuamos. Pues ya tenemos pegada la banda nuevamente en su lugar, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a cortar nuestras tiras haciéndoles un corte 45. Como este. Vamos a ir cortando nuestras tiras según lo vayamos necesitando. Bien amigos, pues vamos a sacar lo importante. En este caso ya tenemos aquí nuestro paño. Vamos a extenderlo para ver cómo vamos a hacer el corte que necesitamos, primeramente para nuestra banda, y dejaremos también para nuestra cubierta, para cubrir toda nuestra pizarra. Bien amigos, pues tenemos aquí ya el paño. Es un paño de 1,55 m. Vamos a proceder a cortar para forrar nuestras bandas. Okay. Ocuparemos tiras de 15 centímetros de ancho, y ya las he marcado aquí. Vamos a proceder a cortar estas dos, y posteriormente vamos a cortar a lo largo para nuestras bandas más grandes. Listo amigos, pues tenemos cortados ya los 4 tramos para nuestra banda. Vamos a proceder a tapizar las bandas. Bien amigos, pues lo primero sería extender nuestro paño.
¿verdad? Vamos a dejarle el sobrante hacia ambos lados. Vamos a proceder a poner nuestra tira aquí, procurando que nos quede a paño al paño de este filo. Nuestro paño, ahorita les enseño cómo. Para esto puedo tomar la tira y poner el paño justo en este borde para que así nos quede. Y bueno, embutida ya la tira, nos debería de quedar así. Esto debe de llegar mero a la esquina, con su corte 45. Entonces ya nada más voltearemos nuestro paño para que nos quede así. Aquí podremos reforzar poniendo unos clavos para que no se nos mueva esta tira y continuar. Bien, pues ya hemos puesto la tira y esto ya lo podremos voltear así para continuar con el tapizado. Pueden ver. Vamos a proceder a hacer lo mismo en los 4 lados. Bien amigos, aquí para continuar la vuelta ya he pasado el paño dentro de las dos bandas y lo he jalado por la parte de abajo para que nos quede así y podamos continuar y podamos hacer lo mismo con el que va a quedar de este lado. De igual manera extiendo mi banda, ahora la banda corta, y vamos a proceder a poner la tira. Así de este modo. Ok, también aquí ya podríamos darle vuelta a nuestro paño para tapizar por la parte de abajo, pero vamos a concluir poniendo los 4 paños. De igual manera, para poder continuar con el siguiente, vamos a meter el paño acá, como hicimos en aquella esquina. Vamos a proceder con las otras 2 bandas. Listo, vamos a proceder a poner nuestra tira, procurando que llegue también hasta la esquina y que entre hasta la parte de adentro, ¿ok? Listo amigos, pues vamos por el último tramo de la parte superior para poder empezar a engrapar por la parte de abajo. Listo amigos, pues ya tenemos los 4 lados del paño ya puesto. Ya podremos empezar a engrapar por la parte de abajo. Aquí tenemos 2 opciones. O bien podríamos voltear la cubierta y empezar a engrapar por la parte de abajo, pero yo les recomiendo que lo hagan en esta posición, que jalemos el paño y lo vayamos acomodando, sobre todo porque hay que ver que nos quede lo más parejo en lo que son las esquinas, ¿ok? Para que tengamos en cuenta eso y vayamos acomodando nuestro paño en las esquinas. Así que vamos a empezar con eso. Bien amigos, pues aquí ya tengo la engrapadora y suficientes grapas para empezar con nuestro tapizado. Vamos a empezar con las esquinas, que es la que siempre es un poquito complicado acomodar, pero vamos a empezar ahí. Continuamos amigos, pues he optado por voltear la cubierta, ya que por las dimensiones de la mesa pues está justo a nuestro paño. Recuerden que lo corté de 15 centímetros, quizá lo ideal sería cortarlo de unos 18-20 centímetros, pero dado las dimensiones de esta mesa, si lo cortaba esa medida pues ya no me daba el ancho. Así es que como está justo, pues es un poquito complicado hacerlo con la cubierta al revés, así que la he volteado y claro, pues como les había comentado, tenemos que empezar por la esquina para poder acomodar el paño e ir engrapando lo demás.
Así vamos a proceder a engrapar todo, pero pues sí, volteada la cubierta es más sencillo que podamos realizar este trabajo. Entonces vamos a continuar y en un momento les muestro. Continuamos, amigos, pues ya está engrapada esta, digamos que la mitad de nuestra cubierta. Y vamos a continuar con lo demás. Pues listo, amigos, hemos engrapado toda la parte inferior. Vamos a proceder a darle vuelta a nuestra cubierta para ver cómo nos queda. Bien, amigos, pues hemos concluido Hola, ¿qué tal, amigos que siguen este canal? Pues ya estamos aquí en el lugar donde va a ir nuestra mesa de billar. Vamos a proceder a empezar a tapizar la cubierta y dar por terminada nuestra reconstrucción y retapizado de nuestra mesa de billar. Lo primero que tenemos que hacer, miren, tenemos aquí ya los 3 tomos de pizarra, que son la cubierta de nuestra mesa, que son 3 tramos de piedra, ¿verdad? La pizarra. Que vamos a proceder a subir nuestra pizarra para preparar la cubierta para el tapizado. Pues bien, amigos, ya subimos la pizarra. Tenemos que acomodarla a modo de que no nos queden estos escalones. Si es posible, tendremos que calzarla de la parte de abajo. Tenemos que nivelarla y que quede lo más recta posible. Como podemos ver, tiene unos barrenos que nos ayudarán a fijar las piedras sobre nuestra mesa. Así es que vamos a ayudarnos de estos tornillos y vamos a ir calzando donde le haga falta. Y como vemos aquí, tiene este defecto la pizarra que tendremos que corregir. Bien, amigos, pues continuamos. Una vez que ya hemos fijado nuestro cubierto, como pueden ver, ya todo tiene tornillos. Y una vez asegurándonos que quede una superficie totalmente plana, como lo requiere las mesas de billar, ven, vamos a proceder con las juntas de las piedras, que como pueden ver hay una separación. Esta que tiene un defecto, está rota aquí la pizarra, vamos a tener que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a corregir, amigos? Vamos a aplicar pasta de uso automotriz, que es esta, con su catalizador. Vamos a rellenar tanto la junta de allá como vamos a tapar estos defectos, y posteriormente vamos a hacer el lijado para que nos quede totalmente derecha. No podemos darnos el lujo de dejar un defecto como este, porque pues esto afecta a la hora de que pase la bola sobre este punto, entonces que tenemos que corregirlo. Así es que vamos a preparar nuestra pasta. Y yo creo que con ese tanto de pasta, incluso hasta nos va a sobrar. Vamos a poner el catalizador. Vamos a procurar que tenga suficiente catalizador para que el secado sea rápido, no nos tarde tanto. Entonces, pues vamos a preparar y tapar estas juntas. Bien, amigos, pues ya hemos puesto el resonador de poliéster en toda la junta de la pizarra, en ambas juntas. Y
Vamos a dejar que seque esté más o menos en unos 15-20 minutos. Ya podemos retirar el exceso, obviamente pues ayudados de una lija, y dejar nuestra superficie lista ya para poder proceder con el tapizado. Bien amigos, pues con la ayuda de nuestro pulidor vamos a retirar el excedente de la pasta que nos ha quedado aquí, para que nos quede una superficie plana, ¿ok? Bien amigos, pues quiero que vean cómo quedó. Ya hemos limpiado esta cubierta con un trapo húmedo. Así es como que ha quedado ya resuelto el problema de la pizarra maltratada. Ya ha quedado perfectamente lisa y la junta está perfecta. Podemos proceder ya entonces a poner nuestro paño para el tapizado, amigos. Estamos listos. Estamos listos para comenzar a poner nuestro paño en la mesa. Ya tenemos engrapadora, grapas. Vamos a empezar por las orillas y terminaremos con las dos cabeceras. ¿Ok? Les voy a ir mostrando. Como podemos ver, el paño apenas si nos va a dar con el estiramiento. Así es que vamos a empezar poniendo 4 grapas al centro, a lo largo. Vamos a proceder a ir del otro lado a poner 4 grapas también. Hemos puesto 4 grapas también al otro extremo y vamos a ir estirando de un lado y de otro para que el estiramiento sea uniforme. Como podemos ver, ahí va el estiramiento ya de nuestro paño. No hay que preocuparnos por estas, porque las podemos sacar a la hora de que estiremos a lo largo. Cuando estiremos a lo largo podemos sacar esto. Bien, continuamos. Pues así hemos llegado a la primera mitad del estiramiento del paño. Vamos a continuar ahora de este lado. Pues bien, hemos terminado de engrapar los 2 extremos largos. Ya nos faltarán las 2 cabeceras de este lado y de aquel. Así es que vamos a hacerlo. Y también vamos a empezar por el centro del paño y vamos a ir estirando hacia la orilla. Empezamos por acá y terminamos a las dos orillas, ¿ok? Bien, pues ya no nos falta el otro extremo y quedará ya, como pueden ver, ya queda prácticamente estiradito. Pues amigos, estamos ya casi por concluir. Ya quedó estirado nuestro paño, ya nomás pondremos grapas de refuerzo y procederemos a poner nuestra cubierta para que quede y fijarla, y estamos ya en la recta final de esto. Pues amigos, ya hemos subido la cubierta. Esto ya nada más que quedará fijar por la parte de abajo. Hay que meter unos tornillos. Le voy a quitar el protector que trae el poliestretch para que podamos ver el trabajo ya terminado. Y después de fijar la cubierta, pues estaríamos concluyendo ya con nuestro trabajo.
Espero que les guste este video, que nos regalen un like y se puedan suscribir a nuestro canal. Seguiremos subiendo más contenido, tratando de que cada video sea mejor. Como ven, somos un canal chico todavía, con 182 suscriptores, pero nuestra meta es que podamos crecer y que todos nuestros videos les puedan servir de algún modo. Continuamos. Pues bien amigos, así es como hemos llegado ya al final de esta serie de tutoriales que le hemos compartido desde que tomamos este proyecto de la restauración y retapizado de esta mesa de carambola. Y pues aquí queda concluido ya nuestro trabajo. Esperemos que, como siempre, nuestro cliente quede satisfecho y que podamos seguir conquistando cada día mejores proyectos para poderles compartir en el canal. Gracias por ver estos videos, amigos, y pues nos vemos en el siguiente video con proyectos nuevos para este canal.